Hace muchos años, en el año 2089, algo muy malo pasó en la Tierra. Un día normal, cuando los niños jugaban en los parques y las mamás cocinaban la comida, el cielo se oscureció. No era una nube de lluvia normal, era algo diferente, algo que nadie había visto antes. De repente, aparecieron naves espaciales gigantes. Eran negras, como la noche más oscura, y tan grandes como montañas. Venían del espacio, de muy lejos, entre las estrellas. Dentro de esas naves, vivían criaturas muy feas y malas, que la gente empezó a llamar los cazadores. Estos seres no querían ser amigos de los humanos. Ellos querían cazarnos como si fuéramos animales. Las luces de todas las ciudades se apagaron. Los carros dejaron de funcionar. Los teléfonos no servían. Todo lo que necesitaba electricidad simplemente murió. Y entonces los cazadores empezaron a atacar. Sus armas disparaban rayos morados que convertían los edificios en polvo. Millones de personas murieron en los primeros días, pero algunos sobrevivieron. Se escondieron bajo tierra, en túneles y cuevas, aprendiendo a vivir en silencio porque los cazadores cazaban por el sonido. Si hacías ruido, te encontraban. Si gritabas, morías. Entre los sobrevivientes, había niños valientes. Esta es su historia. En la ciudad de Barcelona, España, vivía una niña llamada Lucía. Tenía 10 años cuando los cazadores llegaron. Ahora tenía 16 y vivía en los túneles del metro con otros 50 niños y algunos adultos que cuidaban de ellos. Lucía tenía el cabello negro y rizado, ojos cafés muy grandes, y era la más rápida corriendo de todos los niños. Su mejor amigo se llamaba Diego. Él tenía 15 años y era muy inteligente. Antes de la invasión, le encantaba leer libros sobre dinosaurios y el espacio. Ahora usaba ese conocimiento para ayudar al grupo a sobrevivir. Diego sabía qué plantas podían comerse y cuáles eran venenosas. Sabía cómo encontrar agua limpia y sabía cómo leer las estrellas para saber qué hora era. También estaba Miguel, un niño de 11 años, que era muy bueno arreglando cosas. Podía tomar basura y convertirla en herramientas útiles. Antes de la invasión, su papá era mecánico y le había enseñado cómo funcionaban las máquinas. Miguel podía arreglar casi cualquier cosa, con solo un poco de alambre y cinta adhesiva. Y estaba su hermana pequeña, Carmen, de solo 7 años. Carmen era especial porque podía escuchar cosas que otros no podían. Ella siempre sabía cuando los cazadores estaban cerca, mucho antes de que los demás los escucharan. Era como si tuviera un sexto sentido. Los adultos decían que era porque sus oídos eran jóvenes y sensibles, pero Lucía pensaba que era algo más, algo casi mágico. La vida en los túneles no era fácil. Los niños dormían en sacos de dormir viejos sobre cartones. Comían comida enlatada que encontraban en tiendas abandonadas y a veces plantas que Diego les enseñaba a identificar. Tenían que ser muy silenciosos todo el tiempo. Susurraban cuando hablaban. Caminaban descalzos para no hacer ruido con los zapatos. Y nunca cantaban o reían en voz alta, aunque a veces querían hacerlo. La señora Rodríguez era quien cuidaba de la mayoría de los niños. Había sido maestra antes de la invasión. Era una mujer mayo, con cabello gris y lentes redondos. Ella les enseñaba a los niños matemáticas y lectura usando libros viejos, a la luz de velas. Decía que era importante seguir aprendiendo, incluso en tiempos difíciles, porque el conocimiento era lo que hacía humanos a los humanos. Los cazadores tienen tecnología avanzada, les decía la señora Rodríguez, pero nosotros tenemos algo que ellos nunca tendrán: imaginación, amor y la voluntad de protegernos unos a otros. Eso nos hace más fuertes. Un día, mientras buscaban comida en las ruinas de la ciudad, Lucía encontró algo extraño. Estaban en lo que había sido el Museo de Historia de Barcelona. El edificio estaba medio destruido, pero algunas salas todavía estaban intactas. Lucía estaba buscando en los escombros cuando su pie golpeó algo metálico. Era una caja enterrada
bajo piedras y polvo. La caja era del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba mucho más. Tenía símbolos raros grabados en ella, símbolos que brillaban débilmente con una luz verdosa. Los símbolos no parecían españoles ni de ningún idioma que Diego conociera. ¿Qué crees que sea?, preguntó Lucía, limpiando el polvo de la caja con cuidado. Diego se acercó y estudió los símbolos. Sus ojos se abrieron grandes con sorpresa. No lo sé con seguridad, pero estos dibujos, he visto algo parecido en libros sobre culturas antiguas, como los aztecas de México o los mayas. Mira, este símbolo aquí parece un calendario azteca. ¿Por qué habría algo de México aquí en Barcelona?, preguntó Miguel, confundido mientras examinaba la caja con sus manos expertas de mecánico. Tal vez alguien lo trajo antes de la invasión, sugirió Diego. Los museos tienen artefactos de todo el mundo. O tal vez es más viejo de lo que pensamos. Mucho más viejo, chicos, susurró Carmen, urgentemente. Tenemos que irnos. Me escucho algo. Los cazadores están cerca. Ann. No discutieron. Cuando Carmen decía que los cazadores estaban cerca, siempre tenía razón. Lucía agarró la caja, y los 4 niños corrieron silenciosamente de regreso hacia la entrada del metro más cercana. Podían escuchar el zumbido bajo que hacían las naves de los cazadores cuando patrullaban. Era un sonido que hacía que tus dientes dolieran y tu estómago se sintiera raro. Se deslizaron por una grieta en la pared de una estación de metro, abandonada justo cuando una nave de patrulla pasaba sobre sus cabezas. Se quedaron completamente quietos, conteniendo la respiración. La nave se detuvo. Sus sensores escaneaban el área. Lucía apretó la caja contra su pecho, rogando que no los encontraran. Después de lo que pareció una eternidad, la nave continuó. Los niños esperaron 5 minutos más, solo para estar seguros, antes de moverse. Entonces, corrieron a través de los túneles oscuros, usando el camino que habían memorizado, hasta llegar a su refugio. Esa noche, con solo la luz de unas cuantas velas, trataron de abrir la caja. La señora Rodríguez y otros adultos se reunieron alrededor, curiosos, pero cautelosos. La caja tenía un mecanismo de cierre complicado, como un rompecabezas tridimensional. No había cerradura normal, solo una serie de símbolos que necesitaban ser presionados en el orden correcto. Miguel trabajó en él durante horas. Sus dedos pequeños y ágiles probaban diferentes combinaciones, girando pequeñas piezas y presionando botones escondidos. Sudaba de concentración. Diego lo ayudaba, sugiriendo patrones basados en lo que sabía sobre matemáticas antiguas. «Espera», dijo Diego de repente. «Estos símbolos, si los lees de esta manera, forman una secuencia de Fibonacci. Es una serie matemática que aparece en la naturaleza. Intenta presionarlos en ese orden». Miguel siguió las instrucciones de Diego. Presionó el primer símbolo, luego el primero de nuevo, luego el segundo, luego el tercero, luego el quinto. Clic. La caja se abrió con un sonido suave, casi como un suspiro. Adentro había 3 cosas. Un libro viejo, hecho de un papel extraño, que parecía corteza de árbol, un mapa dibujado en cuero curtido, y una piedra redonda y brillante, del tamaño de una pelota de béisbol. La piedra emitía una luz suave y azul, como si tuviera una lucecita adentro. Pero no había baterías, no había cables. La luz venía de dentro de la piedra misma, susurró Carmen, mirando la piedra con ojos grandes, llenos de asombro. «Es tan bonita, es como una estrella pequeñita». «No la toques todavía», advirtió la señora Rodríguez. «No sabemos qué es o si es peligrosa». Pero era demasiado tarde. La curiosidad de Lucía era más fuerte. Extendió su mano y tocó la piedra suavemente con un dedo. Cuando Lucía tocó la piedra, algo increíble pasó. La piedra se calentó en su mano. No de manera que doliera, sino como sostener una taza de chocolate caliente. Y de repente su mente se llenó de imágenes. No eran imágenes normales como ver la televisión. Eran más reales, más vívidas. Era como si de repente estuviera en otro lugar, viendo cosas que pasaron hace mucho tiempo. Vio el espacio,
Vio estrellas, moviéndose como ríos de luz. Vio planetas girando en órbitas perfectas. Y vio dos razas de criaturas espaciales peleando una gran guerra. Una de esas razas era los cazadores que habían invadido la Tierra. La otra era completamente diferente. Los otros seres eran hermosos. Eran altos y delgados, hechos de algo que parecía luz solidificada. Brillaban con colores que Lucía nunca había visto antes. Colores que no tenían nombres. Sus naves no eran negras y feas, como las de los cazadores. Eran claras como cristal y volaban dejando rastros de arcoíris. Lucía vio que los cazadores habían venido a la Tierra antes, hace muchísimo tiempo, cuando los dinosaurios todavía vivían. Habían tratado de conquistar el planeta, de matar a todas las criaturas vivas y tomar sus recursos. Pero los seres de luz, Lucía empezó a pensar en ellos como los guardianes habían llegado para detenerlos. La batalla fue terrible. Armas que Lucía no podía entender rasgaban el cielo. Montañas se derretían, océanos hervían. Y al final, los guardianes habían ganado. Expulsaron a los cazadores de regreso al espacio, pero los guardianes sabían algo importante. Sabían que los cazadores regresarían algún día. Podría tomar 1000 años, o 10.000, o 1.000.000, pero regresarían. Así que los guardianes hicieron algo muy inteligente. Dejaron herramientas escondidas en la Tierra. Herramientas que las criaturas inteligentes del planeta podrían usar algún día si los cazadores volvían. Escondieron estas herramientas en lugares especiales, lugares que futuras civilizaciones considerarían sagrados y protegerían Pashupiraumijis, dentro de montañas sagradas en cuevas profundas. Y dejaron mapas e instrucciones, esperando que alguien lo suficientemente inteligente los encontrara cuando llegara el momento. Esta piedra que Lucía sostenía era una de esas herramientas. Era una llave, y el mapa en la caja mostraba dónde estaban escondidas las otras herramientas, especialmente la más importante de todas. Cuando las visiones terminaron, Lucía cayó de rodillas, jadeando. Había visto tanto, aprendido tanto, que su cabeza dolía. Todos estaban mirándola con preocupación. «Lucía, ¿estás bien?», preguntó Diego, arrodillándose junto a ella. Vi tantas cosas», dijo Lucía con voz temblorosa. «Los cazadores estuvieron aquí antes, y hubo otros, buenos, que los detuvieron. Los llamaré los guardianes. Nos dejaron armas, herramientas, para luchar contra los cazadores si regresaban. Y regresaron, Diego, por eso están aquí ahora. ¿Dónde están estas armas?», preguntó uno de los adultos. Lucía miró el mapa. Estaba dibujado de una manera extraña, no como mapas modernos. Pero podía ver continentes que reconocían Europa, en África, en América. Y en América, específicamente en México, había una marca especial. Un símbolo que brillaba igual que los símbolos en la caja. «México», dijo Lucía, su dedo trazando la línea en el mapa. «Hay algo en México bajo una pirámide antigua llamada, creo que dice Teotihuacán. La arma principal está ahí, la que puede detener a todos los cazadores de una vez». La señora Rodríguez tomó el libro cuidadosamente. Sus manos temblaban un poco. Abrió las páginas delicadamente. El libro estaba escrito en un idioma que no era español moderno, pero ella reconoció algunos símbolos. «Esto es náhuatl», dijo con asombro en su voz. «El idioma de los aztecas Anyo. Estudié un poco de esto en la universidad hace muchos años. Déjenme intentar leerlo». Se puso sus lentes y se inclinó cerca de una vela para ver mejor. Las páginas estaban llenas de dibujos y símbolos. Había imágenes de los cazadores, exactamente como se veían ahora. Había dibujos de los guardianes y había instrucciones. «Habla de los devoradores del cielo», tradujo lentamente la señora Rodríguez. «Dice que vinieron en el tiempo del cuarto sol». Eso es parte de la mitología azteca sobre diferentes eras del mundo. Dice que los devoradores casi destruyeron toda la vida. Pero entonces llegaron los guardianes de luz y los expulsaron. Volteó la página. Los guardianes dejaron semillas de poder escondidas en lugares sagrados. La más grande, la más poderosa, está bajo la casa del sol. Eso debe ser
La pirámide del Sol en Teotihuacán es la tercera pirámide más grande del mundo. ¿Qué hace esta semilla de poder?, preguntó Miguel. La señora Rodríguez siguió leyendo. Su expresión se volvió seria. Dice que puede expulsar a los devoradores completamente. Hará que toda su tecnología deje de funcionar, pero hay una advertencia aquí. Dice que usar la semilla tiene un costo. La Tierra se volverá envenenada por un tiempo, y cualquiera que esté cerca, cuando se active, se enfermará. ¿Qué tan enfermo?, preguntó Lucía. La señora Rodríguez miró a los niños. Su rostro triste. No estoy segura. El lenguaje es antiguo y poético, pero creo que significa que es muy peligroso, posiblemente mortal, para quien lo active. El refugio se quedó en silencio. Todos estaban pensando en lo mismo. Tenían una manera de derrotar a los cazadores, pero alguien tendría que sacrificarse para hacerlo funcionar. Tenemos que decirle a otras personas, dijo uno de los adultos. Si esto es real, los grupos de resistencia de todo el mundo necesitan saberlo. No podemos enviar mensajes de radio, señaló otro adulto. Los cazadores interceptan todas las señales de radio. Así es como encuentran a los supervivientes. Entonces, alguien tiene que ir, dijo Lucía, en voz baja. ¿Alguien tiene que ir a México a Huastapiromiji y activar el arma? ¿Ir a México? Un adulto se rió amargamente. Es imposible. Está a miles de kilómetros de distancia. El océano está lleno de patrullas de cazadores. Nunca lo lograríamos. Pero Diego estaba estudiando el mapa más de cerca. Esperen. Miren esto. Estas líneas en el mapa no son solo decorativas. Creo que son túneles. Túneles que van por debajo de la tierra, conectando todos estos puntos marcados. Se inclinó más cerca. Sí, miren. Hay un túnel que va desde aquí, desde España, todo el camino hasta México. Es una línea recta perfecta. Y hay símbolos aquí que creo que significan camino de luz, o tal vez camino rápido, a túneles debajo del océano Atlántico, dijo la señora Rodríguez pensativamente. Los guardianes eran muy avanzados. Si podían construir armas que derrotaran a los cazadores, probablemente podían construir túneles que cruzaran océanos. Pero incluso si hay túneles, dijo un adulto, ¿quién iría? Es demasiado peligroso. Enviarlo solo para morir en el intento sería un desperdicio. Lucía miró a Diego, luego a Miguel, luego a Carmen. Sus amigos la miraron de vuelta. Y en ese momento, sin decir una palabra, todos supieron lo que pensaban. Nosotros iremos, dijo Lucía. ¿Qué? La señora Rodríguez se levantó de un salto. ¿No? Absolutamente no, son niños. No puedo dejarlos ir en una misión tan peligrosa. Señora Rodríguez, dijo Diego calmadamente, piénselo. Los niños somos más pequeños, más rápidos, más silenciosos que los adultos. Podemos escondernos en lugares donde los adultos no cabrían. Y Carmen puede escuchar a los cazadores antes que nadie. Tenemos la mejor oportunidad de llegar allá. Yo puedo arreglar cosas si se rompen, agregó Miguel. Y Lucía tiene la piedra. Ella es quien tuvo las visiones. Creo que los guardianes la eligieron de alguna manera. Tienen entre 7 y 16 años, protestó la señora Rodríguez. No puedo enviar niños a morir. Ya estamos muriendo, dijo Lucía suavemente. Todos lo estamos. Cada día que pasa, más gente muere. Los cazadores nos están cazando lentamente. Si no hacemos algo, en unos años, no quedará nadie. Al menos así, tenemos una oportunidad. Los adultos discutieron durante horas. Algunos decían que era demasiado peligroso. Otros decían que no tenían otra opción. Algunos querían enviar adultos en su lugar, pero al final, la lógica era clara. Los niños tenían la mejor oportunidad de tener éxito. Eran pequeños, silenciosos y ágiles. Y Lucía tenía la piedra, que parecía responderle de una manera especial. Pasaron 3 días preparándose. Los adultos les dieron las mejores mochilas que tenían. Las llenaron con comida enlatada, botellas de agua, velas, fósforos,
un botiquín de primeros auxilios y mantas. Miguel empacó sus herramientas favoritas, un destornillador, alicates, alambre y cinta adhesiva. Diego empacó 3 libros que pensó que podrían ser útiles: uno sobre plantas comestibles, uno sobre primeros auxilios y uno sobre las estrellas. Carmen empacó su muñeca favorita, la única cosa que tenía de antes de la invasión. La señora Rodríguez les enseñó todo lo que podía en esos 3 días. Les enseñó cómo tratar heridas, cómo encontrar dirección usando las estrellas, cómo purificar agua, cómo encender un fuego sin hacer humo que los cazadores pudieran ver. Recuerden, les dijo la noche antes de que se fueran: cuídense unos a otros, manténganse juntos, y no importa qué tan difícil se ponga, no se rindan. Llevan la esperanza de toda la humanidad con ustedes. Les dio a cada uno un abrazo largo. Lucía podía sentir a la señora Rodríguez temblando, tratando de no llorar. La mañana que se fueron, todo el refugio vino a despedirse. 50 niños y 20 adultos se pararon en el túnel del metro, mirando a los 4 valientes viajeros. Algunos de los niños más pequeños lloraban. Los adultos trataban de parecer fuertes, pero Lucía podía ver lágrimas en muchos ojos. «Traigan a nuestros héroes de vuelta», susurró un niño pequeño. «Vamos a intentarlo», prometió Lucía, aunque en su corazón sabía que probablemente no volverían, pero no importaba. Lo que importaba era la misión. El viaje a las montañas de Montserrat tomó 3 días de movimiento cuidadoso. Montserrat estaba a unos 50 kilómetros al noroeste de Barcelona. Antes de la invasión, era un lugar turístico famoso, conocido por sus formaciones rocosas extrañas que parecían cortadas por gigantes. En la cima había un monasterio donde monjes habían vivido durante cientos de años. Los niños viajaban solo de noche. Durante el día, se escondían en edificios abandonados, en alcantarilla, en cualquier lugar oscuro y seguro que pudieran encontrar. Cada vez que Carmen escuchaba el zumbido de los cazadores, todos se congelaban, quedándose completamente quietos hasta que pasaba el peligro. En la segunda noche, tuvieron su primer encuentro cercano real. Estaban cruzando lo que había sido una autopista cuando Carmen se detuvo de repente. «Agáchense», susurró urgentemente. Ahora se tiraron al suelo detrás de un carro quemado justo cuando una patrulla de cazadores aparecía al otro lado de la autopista. Había 3 de ellos, caminando en sus piernas raras que se doblaban de manera equivocada. Llevaban armas que brillaban con luz morada. Sus cabezas triangulares giraban de lado a lado, escaneando. Los niños no respiraban. Lucía podía sentir su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que los cazadores lo escucharían. Uno de los cazadores se detuvo. Inclinó su cabeza, escuchando. Empezó a caminar hacia el carro donde se escondían. Miguel agarró la mano de Carmen. Diego cerró sus ojos, rogando en silencio. Lucía apretó la piedra en su bolsillo, y la piedra se calentó, como si estuviera tratando de darle confort. El cazador estaba a solo 5 metros de distancia ahora. 4 metros en 3. Entonces, a la distancia, algo hizo ruido. Sonaba como metal cayendo. Los 3 cazadores giraron inmediatamente y corrieron hacia el sonido, olvidándose del carro. Los niños esperaron 10 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente lo hicieron, corrieron más rápido que nunca antes, no deteniéndose hasta que estuvieran a kilómetros de distancia. «Eso estuvo muy cerca», jadeó Miguel, cuando finalmente se detuvieron para descansar. «Demasiado cerca», acordó Diego. «Carmen, gracias por escucharlos». A tiempo Carmen solo asintió. Estaba muy pálida y temblando. Había estado aterrorizada, pero había mantenido la calma y los había salvado. En la tercera noche, finalmente llegaron a Montserrat. Las montañas se alzaban contra el cielo nocturno como dientes gigantes. El monasterio en la cima estaba en ruinas ahora, destruido en los primeros días de la invasión. Pero según el mapa, la entrada al túnel antiguo estaba en algún lugar
debajo del monasterio. Subir la montaña en la oscuridad fue difícil y peligroso. El camino estaba roto en muchos lugares. Tenían que trepar sobre rocas, sostenerse de raíces de árboles, ayudarse unos a otros sobre partes difíciles. Miguel casi se cayó una vez, pero Diego lo atrapó justo a tiempo. Cuando finalmente llegaron al monasterio, el sol estaba empezando a salir. Tenían que encontrar la entrada rápidamente, antes de que hubiera demasiada luz. El mapa dice que está en la cripta, dijo Diego. Estudiando el mapa, a la luz de la piedra de Lucía, debajo de la iglesia principal. Encontraron las escaleras que bajaban a la cripta. Estaban medio bloqueadas con escombros, pero Miguel encontró una manera de mover suficientes piedras para que pudieran pasar. Bajaron con cuidado, paso a paso, en la oscuridad. La cripta era un lugar espeluznante. Había nichos en las paredes donde monjes habían sido enterrados cientos de años atrás. Algunos de los ataúdes estaban rotos ahora, mostrando huesos viejos y polvorientos. Carmen se pegó cerca de Lucía, asustada. «No tengas miedo», le dijo Lucía suavemente. «Estos son solo huesos de gente que murió hace mucho tiempo. No pueden lastimarnos. Los que debemos temer están arriba, no abajo». Buscaron en la cripta, buscando algún tipo de entrada secreta. Diego golpeaba las paredes, escuchando sonidos huecos. Miguel buscaba mecanismos escondidos. Lucía consultaba el mapa una y otra vez. Finalmente, Miguel encontró algo. Aquí, esta piedra en la pared está suelta. La piedra tenía símbolos tallados en ella, símbolos que coincidían con los que estaban en la caja que habían encontrado. Lucía presionó su piedra brillante contra la pared. Inmediatamente, los símbolos en la pared comenzaron a brillar con la misma luz azul. Había un sonido bajo, como un zumbido profundo, y luego toda una sección de la pared se deslizó hacia un lado. Detrás de la pared había escaleras, pero no eran escaleras normales. Brillaban con una luz suave que venía de las paredes mismas, y bajaban, más profundo de lo que podían ver. Susurró Miguel. «Esto es increíble. Los guardianes lo construyeron», dijo Lucía, «hace millones de años. Y ha estado aquí todo este tiempo, esperando». Bajaron las escaleras. Lucía iba primero, sosteniendo su piedra. Diego venía después, luego Miguel, y Carmen iba al final. Las escaleras eran largas. Bajaron, y bajaron, y bajaron. Lucía contó los escalones en 100, 200, 300, 400. Finalmente, después de 500 escalones, llegaron al fondo. Se encontraron en un túnel que era completamente diferente a cualquier cosa que hubieran visto antes. Las paredes eran perfectamente lisas, hechas de un material que parecía vidrio, pero más fuerte. El túnel brillaba con su propia luz, así que no necesitaban velas. Y el aire era fresco y limpio, no mohoso como esperarían en un lugar tan profundo bajo tierra. «Esto es imposible», dijo Diego, tocando las paredes con asombro. «Las paredes son tan lisas, tan perfectas. No hay marcas de herramientas. Es como si el túnel hubiera sido cortado con un láser gigante». «Los guardianes eran muy avanzados», dijo Lucía. «Más avanzados que nosotros. Más avanzados incluso que los cazadores, creo». El túnel iba perfectamente recto, extendiéndose en la distancia hasta donde podían ver. Según el mapa, este túnel iba todo el camino hasta México, pasando por debajo del océano Atlántico. Empezaron a caminar. El túnel era ancho, lo suficientemente ancho para que 3 personas caminaran lado a lado. El piso era suave y fácil de caminar. No había rocas sueltas, no había charcos de agua, nada que hiciera difícil el viaje. Pero algo extraño empezó a pasar mientras caminaban. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de lo que debería. Era difícil de explicar. Daban un paso normal, pero cuando miraban atrás, parecía como si hubieran caminado 10 pasos. «¿Sienten eso?», preguntó Diego Ness. Como si
como si el espacio mismo estuviera doblado aquí. ¿Qué significa eso?, preguntó Miguel, confundido. Significa que los guardianes no solo construyeron un túnel, explicó Diego, sus ojos brillando con emoción. Construyeron algo que hace que las distancias sean más cortas. Es como... no... doblar un papel. Si quieres ir de una esquina a la otra, normalmente tendrías que seguir los bordes del papel. Pero si doblas el papel, las esquinas se tocan. Eso es lo que este túnel hace con el espacio. Entonces llegaremos a México rápido, dijo Carmen, esperanzadamente. Muy rápido, acordó Diego. Caminaron durante lo que parecían horas, pero era difícil saber cuánto tiempo realmente había pasado. No había día ni noche en el túnel, solo la luz constante de las paredes. Comieron cuando tenían hambre, durmieron cuando estaban cansados, pero no había manera real de saber si era de día o de noche en el mundo de arriba. Durante el camino, encontraron cosas maravillosas. Había cámaras que se ramificaban del túnel principal. En una cámara, encontraron lo que parecía ser una biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que brillaban y cambiaban, como pantallas de computadora vivas. Diego pasó horas tratando de entender los símbolos, copiando algunos en su cuaderno. En otra cámara, encontraron algo que parecía una fuente de agua. El agua brotaba de la pared, cristalina y fría. La probaron cuidadosamente. Diego la probó primero, esperando para ver si se enfermaba. Pero el agua era perfectamente segura y deliciosa. La mejor agua que habían probado en años. Los guardianes pusieron esto aquí para viajeros, se dio cuenta Lucía. Sabían que la gente algún día usaría estos túneles. Dejaron agua, información, cosas para ayudarnos. En otra cámara, encontraron imágenes. No eran pinturas exactamente, sino más como hologramas que flotaban en el aire. Las imágenes mostraban a los guardianes. Lucía tenía razón, eran hermosos, altos y delgados, brillando con luz interior, con rostros que eran casi humanos, pero no del todo. Tenían ojos grandes y amables, que parecían mirar directamente a tu alma. Una imagen mostraba a los guardianes construyendo este mismo túnel. Usaban herramientas que parecían hechas de luz pura. Cortaban a través de la roca como si fuera mantequilla. Otra imagen mostraba la batalla entre los guardianes y los cazadores. Era atejadora, Jivej. Armas enormes disparaban rayos de energía que desgarraban el cielo. Planetas enteros explotaban. Y había tantos de ambos lados, miles de naves luchando en el espacio. Fue una guerra grande, dijo Diego suavemente. No solo por la Tierra, por toda la galaxia. Los cazadores deben haber estado tratando de conquistar todo, y los guardianes los detuvieron. ¿Pero dónde están los guardianes ahora?, preguntó Miguel. Si eran tan poderosos, ¿por qué no están aquí para ayudarnos contra los cazadores esta vez? Era una buena pregunta, una que Lucía también se había estado haciendo. Miró las imágenes más de cerca. Había una imagen que mostraba a los guardianes partiendo. Sus naves hermosas se elevaban en el cielo, dejando la Tierra atrás. Creo que se fueron después de ganar la guerra, dijo Lucian. Tal vez estaban cansados, o tal vez tenían que ir a luchar en otro lugar. Pero antes de irse, dejaron estas herramientas para nosotros, para que pudiéramos defendernos si los cazadores alguna vez regresaban. Eso fue muy amable de ellos, dijo Carmen. Esperanza, dejaron esperanza para nosotros. Siguieron caminando. El túnel parecía infinito, pero finalmente, después de lo que Miguel calculó era probablemente 3 días de caminar a Unk, podría haber sido más o menos el tiempo. Era raro en el túnel. Comenzaron a notar un cambio. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba, solo un poco al principio, pero cada vez más. Estaban subiendo, acercándose a la superficie. Debemos estar cerca, dijo Diego, consultando el mapa. Debemos estar bajo México ahora. Media hora más tarde, llegaron a otra escalera. Esta subía, y en la parte superior podían ver una débil luz natural filtrándose. Subieron las escaleras con cuidado. Carmen iba primero esta vez, usando sus oídos especiales para escuchar peligro. Cuando llegaron a la cima, encontraron otra pared con símbolos.
Lucía presionó su piedra contra ella, y la pared se deslizó abierta. Salieron a una cámara pequeña. Había una salida, un pasillo corto, que llevaba a la luz del día. Caminaron por el pasillo y salieron a un mundo completamente diferente. No estaban en España. El aire era diferente aquí, más seco, más caliente, con el olor de tierra y plantas del desierto. El cielo era un azul profundo y claro, y alrededor de ellos, elevándose como montañas hechas por el hombre, había pirámides. Teotihuacán, susurró Diego con asombro absoluto. Lo logramos. Realmente lo logramos. Cruzamos el océano Atlántico en solo 3 días. Las pirámides eran increíbles, eran enormes, hechas de millones de piedras apiladas cuidadosamente. Había 2 pirámides principales, una más pequeña, que Diego dijo que era la pirámide de la luna, y una mucho más grande. Esa es la pirámide del Sol, dijo Diego, señalando la más grande. Es la tercera pirámide más grande del mundo, y en algún lugar debajo de ella está el arma que necesitamos encontrar. Pero no estaban solos. Mientras salían de la sombra del pasillo, Carmen se detuvo de repente. Esperen, susurró. Los cazadores están aquí, en varios de ellos. Los niños se escondieron rápidamente detrás de una pared caída. Lucía se asomó con cuidado y vio a las criaturas. Había 5 de ellas, patrullando entre las ruinas. Eran tan horribles como recordaban, altas como osos pero delgadas como insectos, con demasiadas articulaciones en sus extremidades. Sus cabezas triangulares giraban de lado a lado mientras buscaban. ¿Qué están haciendo aquí?, susurró Miguel. Buscando lo mismo que nosotros, dijo Diego. Deben saber que hay algo poderoso aquí. Probablemente han estado buscando durante años, pero no pueden encontrarlo, porque solo los humanos pueden activarlo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, dijo Lucián. Si nos ven, todo estará perdido. Esperaron hasta que los cazadores se movieron a otra parte de las ruinas. Entonces, moviéndose lo más silenciosamente posible, corrieron hacia la pirámide del Sol. La pirámide era incluso más grande de cerca. Era como una montaña de escalones de piedra. Lucía trató de no pensar en cuánto trabajo había tomado construir esto. Cuántas personas habían cargado piedras y habían trabajado bajo el sol caliente hace más de 1000 años. Según el mapa, la entrada a la cámara secreta estaba en la cima de la pirámide. Eso significaba que tenían que subir todos esos escalones. Empezaron a subir. Los escalones eran empinados y estrechos. Carmen tenía piernas cortas y tenía problemas, así que Miguel la cargó en su espalda parte del camino. Lucía iba delante, consultando el mapa. Diego venía atrás, vigilando a los cazadores. Estaban a mitad de camino, cuando Diego siseó una advertencia. «Agáchense». «¡Vienen!». Se tiraron contra los escalones, haciéndose lo más planos posible. Una patrulla de cazadores estaba subiendo la pirámide desde el otro lado. Los niños podían escucharlos, el sonido metálico de sus pies en la piedra, el zumbido de sus armas. Los cazadores llegaron a la cima y se detuvieron ahí, mirando hacia afuera sobre las ruinas. Estaban buscando algo. ¿Buscando a alguien? A los niños esperaron a Penthouse, expirando. El sol caliente golpeaba sus espaldas. El sudor corría por sus caras. Los músculos de Lucía dolían por mantener una posición tan incómoda, pero no se movieron. Después de lo que pareció una eternidad, los cazadores comenzaron a bajar por el otro lado de la pirámide. Los niños esperaron hasta que estuvieron fuera de vista. Luego continuaron subiendo tan rápido como podían. Finalmente, llegaron a la cima. Había una plataforma plana aquí, y en el centro había algo que parecía solo un montón de piedras. Pero cuando Lucía miró más de cerca, se dio cuenta de que las piedras tenían símbolos tallados en ellas. «Aquí», dijo, señalando. «La entrada está aquí, bajo estas piedras de Miguel». Y Diego comenzaron a mover las piedras. Eran pesadas, pero trabajando juntos, pudieron moverlas. Debajo estaba una entrada pequeña, apenas lo suficientemente grande para que un niño se arrastrara. Por supuesto,
murmuró Diego. Los antiguos constructores lo hicieron pequeño a propósito. Solo alguien pequeño puede entrar. Adultos no cabrían. Otra razón por la que tenía que ser nosotros, dijo Lucía. Se arrastraron por la entrada, uno por uno. Dentro había oscuridad total. Lucía sacó su piedra y ésta brilló más fuerte, iluminando el camino. Estaban en un pasillo estrecho que se inclinaba hacia abajo, profundamente en el corazón de la pirámide. Las paredes aquí eran diferentes del resto de la pirámide. No eran piedra normal, eran del mismo material negro y brillante que habían visto en los túneles de los guardianes. Estamos en el lugar correcto, dijo Diego, con emoción. Los guardianes construyeron esta cámara, siguieron el pasillo hacia abajo, bajaba y bajaba, en espiral, como una concha de caracol. Las paredes tenían símbolos que brillaban mientras pasaban, como si estuvieran despertando después de un largo sueño. Finalmente, el pasillo se abrió a una cámara, y en el centro de la cámara, flotando en el aire, sin nada que la sostuviera, había una esfera. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo. Era del tamaño de un carro pequeño, hecha del mismo material que la piedra de Lucía, pero mucho, mucho más grande. Brillaba con miles de colores que cambiaban y se movían como un arco iris líquido. Alrededor de ella, símbolos flotaban en el aire, girando lentamente. «Es hermosa», susurró Carmen, maravillada. «Es poderosa», dijo Diego, con voz temblorosa. «Puedo sentirlo desde aquí. Es como estar parado junto a un tornado, pero uno hecho de energía pura». Lucía caminó lentamente hacia la esfera. Mientras se acercaba, más símbolos comenzaron a aparecer, flotando en el aire a su alrededor. Algunos los reconoció del libro antiguo, otros eran nuevos. Comenzaron a organizarse, formando palabras que podía leer. «Semilla del renacimiento. Guardada para los niños de la tierra, úsala, solo en la hora más oscura, porque el precio es alto, pero la recompensa es la libertad». «Dice que podemos usarla», dijo Lucía, leyendo los símbolos. «Pero hay un precio. Toda la tecnología avanzada dejará de funcionar, no solo la de los cazadores, sino toda, y habrá radiación, energía peligrosa, que enfermará a la gente». «¿Qué tan enfermo?», preguntó Miguel. Lucía siguió leyendo. «Dice que cualquiera que esté cerca, cuando se active, morirán, y cualquiera en la superficie podría enfermarse también, dependiendo de qué tan cerca estén. ¿Pero detendrá a los cazadores?», preguntó Diego. «Sí», confirmó Lucía. «Completamente. Completamente. Todas sus naves se estrellarán. Todas sus armas dejarán de funcionar. Serán expulsados de la Tierra para siempre». Los niños se miraron entre sí. Era exactamente lo que habían temido. La decisión era terrible. Si activaban el arma, salvarían a la humanidad de los cazadores, pero mucha gente todavía moriría por la radiación. Y ellos, los que estaban aquí, tan cerca del arma, definitivamente morirían. «Tenemos que pensar en esto», dijo Diego. «No podemos simplemente decidir nosotros solos. Somos solo niños. Esta decisión es demasiado grande». «No hay tiempo», dijo Carmen, de repente, su voz llena de miedo. «Los cazadores vienen. Muchos de ellos nos encontraron. ¿Saben que estamos aquí?». Tenía razón. Podían escuchar sonidos arriba, pasos metálicos. Muchos de ellos, bajando por el pasillo, en espiral. «¿Qué hacemos?», preguntó Miguel, asustado. Lucía miró la esfera. Los símbolos le estaban mostrando cómo activarla. Era simple. Solo tenía que tocar la esfera con su piedra pequeña y querer que se activara. Pensar en ello con toda su fuerza, con toda su voluntad. Los guardianes habían diseñado el arma de esta manera, para que solo alguien con un corazón puro pudiera usarla. Alguien que realmente quisiera salvar a otros, no lastimar a otros. Un ser egoísta o malvado no podría hacerla funcionar incluso si lo intentara. «Lucía, no», dijo Diego, leyendo su expresión. «No podemos. ¿Necesitamos pensar en esto?».
Masa necesitamos. ¡Pum! Una explosión sacudió la cámara. Los cazadores estaban usando sus armas para volar el pasillo, haciéndolo más grande para que pudieran caber sus cuerpos grandes. «No tienen mucho tiempo», gritó Miguel. Lucía cerró sus ojos. Pensó en todos los que habían muerto. Pensó en su familia, a quien los cazadores habían matado en los primeros días de la invasión. Pensó en la señora Rodríguez y todos los niños en Barcelona, escondidos en túneles, viviendo con miedo. Pensó en todos los humanos, en todo el mundo, los últimos supervivientes de su especie, siendo cazados como animales. Y pensó en el futuro. ¿Ansí? ¿No hacían esto? Los cazadores ganarían. En unos años, tal vez unos meses, no quedaría ningún humano. Los cazadores borrarían a la humanidad completamente, como si nunca hubieran existido. Pero si activaba el arma, algunos sobrevivirían. Tendría que reconstruir sin tecnología. Tendría que vivir en un mundo más duro. Pero estarían vivos y con vida. Había esperanza. Abrió sus ojos. «Tenemos que hacerlo», dijo. «Es la única manera». «Lucía, no». Diego trató de detenerla, pero Lucía ya estaba corriendo hacia la esfera. Los cazadores entraron en la cámara, sus armas apuntando hacia los niños. Eran 5 de ellos, sus ojos rojos, brillando con hambre y enojo. A uno de ellos habló. Su voz era horrible como metal, raspando metal, pero de alguna manera los niños entendieron las palabras. «Niños humanos estúpidos, aléjense del dispositivo. No lo entienden, si lo activan, matarán a millones de su propia especie. El pulso de radiación se extenderá por todo el planeta». «¡Ya nos están matando de todos modos!», gritó Diego valientemente. «Al menos así tenemos una oportunidad. Al menos así algunos de nosotros sobrevivimos». Los cazadores levantaron sus armas. Luz morada comenzó a brillar en los cañones mientras se cargaban. «Carmen», gritó. Miguel agarró un pedazo de piedra del suelo, listo para pelear, incluso sabiendo que no serviría de nada. Diego se paró frente a Carmen, tratando de protegerla, y Lucía tomó su decisión final. Corrió hacia la esfera y presionó su pequeña piedra contra la superficie grande. En su mente, pensó con toda su fuerza: «Actívate. Sálvanos, por favor. Por todos los niños. Por toda la humanidad. Danos una oportunidad de vivir». La esfera respondió. Luz explotó de ella, luz más brillante que el sol. Luz de todos los colores que existían y algunos que no existían. La luz era tan brillante que todos tuvieron que cerrar sus ojos, pero aún podían verla a través de sus párpados. Los cazadores gritaron. Era un sonido horrible, como el chillido de metal retorciéndose. Trataron de disparar sus armas, pero las armas simplemente se apagaron. Sus armaduras, que siempre habían parecido casi vivas, se congelaron. Se convirtieron en estatuas, incapaces de moverse. Pero la luz no se detuvo ahí. Se expandió, creciendo más grande y más grande, moviéndose hacia afuera, en una onda que viajaba a la velocidad de la luz. La onda salió de la cámara, subió por el pasillo, salió de la pirámide, se extendió sobre Teotihuacán, sobre Ciudad de México, sobre todo México. Saltó sobre el océano hacia América del Sur. Saltó al otro lado hacia el norte de América. Se extendió sobre el Pacífico hacia Asia, sobre el Atlántico hacia Europa y África. En cuestión de segundos, la onda cubrió todo el planeta, y dondequiera que tocaba, pasaban 2 cosas. Primero, toda la tecnología de los cazadores dejó de funcionar. Miles de naves que volaban en el cielo simplemente murieron y cayeron como rocas. Algunas se estrellaron en océanos, algunas en bosques, algunas en las ruinas de ciudades. Bases alienígenas perdieron energía. Armas dejaron de funcionar. En todo el mundo, en un solo instante, la invasión alienígena simplemente terminó. Los cazadores que sobrevivieron a los choques se encontraron varados en un planeta hostil, sin naves, sin armas,
sin manera de llamar por ayuda. Y los humanos supervivientes, los que habían estado escondiéndose durante 6 años, finalmente tuvieron la oportunidad de luchar de regreso. Pero la segunda cosa que pasó fue menos feliz. La onda también afectó la tecnología humana. Las pocas computadoras que todavía funcionaban se apagaron para siempre. Los generadores dejaron de trabajar. Incluso cosas simples, como radios y linternas, dejaron de funcionar. El mundo fue empujado de regreso a la época antes de la electricidad. Y luego vino la radiación. Era invisible, pero real. Se extendió desde cada punto donde el arma había tocado, especialmente fuerte cerca de la pirámide del Sol donde se había activado primero. En la cámara bajo la pirámide, los niños sintieron el calor inmediatamente. Era como estar parado demasiado cerca de un fuego enorme. Lucía sintió su piel hormiguear, luego arder. Cayó de rodillas. San Diego corrió hacia ella. ¡Lucía! Está bien, dijo Lucía, aunque no estaba bien. Podía sentir la radiación penetrando en su cuerpo, enfermándola al nivel celular. Lo hicimos, Diego. Salvamos a todos. Miguel y Carmen vinieron también. Los 4 se abrazaron ahí en la cámara, mientras la esfera detrás de ellos se oscurecía lentamente, su energía finalmente agotándose después de millones de años de espera. ¿Nos vamos a morir?, preguntó Carmen con su vocecita, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lucía la abrazó más fuerte. No quería mentirle. Sí, dijo suavemente. Estábamos muy cerca del arma cuando se activó. Recibimos demasiada radiación, pero salvamos a todos los demás, Carmen. Los niños en Barcelona, en Ciudad de México, en todo el mundo, van a vivir, van a estar libres. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó Miguel, su voz temblorosa. Hicimos la única cosa que podíamos hacer, dijo Diego, tratando de sonar valiente, aunque también estaba asustado. Y sí, fue lo correcto. Éramos 4 niños y salvamos al mundo entero. Eso es algo increíble. Sabían que no podían quedarse en la cámara. La radiación solo empeoraría aquí. Tenían que subir, llegar a aire fresco, ver el cielo una última vez. Se ayudaron unos a otros a subir el pasillo en espiral. Fue difícil. Sus cuerpos ya se sentían débiles y enfermos, pero trabajaron juntos, tal como siempre lo habían hecho. Miguel ayudó a Carmen. Diego ayudó a Lucía, paso a paso. Subieron. Cuando salieron de la pirámide, el sol estaba brillando. Era una tarde hermosa. El cielo era un azul perfecto y claro, sin una sola nave alienígena oscura, bloqueándolo por primera vez en 6 años. Alrededor de ellos podían ver los cazadores caídos. Algunos habían estado en la pirámide cuando la onda los golpeó, y ahora eran solo estatuas inmóviles. Sus cuerpos horribles estaban congelados en medio de correr, de apuntar armas, de buscar. Ganamos, susurró Miguel con asombro. Realmente ganamos. Miren, dijo Carmen, señalando al cielo. Las estrellas, aunque todavía era de día. Podían ver algunas estrellas comenzando a aparecer, mientras el sol se ponía eran hermosas. Por primera vez en 6 años, las estrellas no daban miedo. Ya no significaban invasión y muerte. Solo eran estrellas nuevamente hermosas, distantes, llenas de misterio. Los niños se sentaron en los escalones de la pirámide del Sol. Se sentían muy cansados. Sus cuerpos dolían de maneras que no podían describir. Pero también se sentían en paz. ¿Creen que la gente sabrá lo que hicimos?, preguntó Miguel. Alguien lo sabrá, dijo Diego. La señora Rodríguez sabe que vinimos aquí. Otros lo descubrirán y contarán la historia. Espero que la cuenten bien, dijo Carmen. Espero que digan que tratamos de ser valientes. Fueron más que valientes, dijo Lucía, abrazando a la niña pequeña. Fueron increíbles a todos ustedes. No podría haber hecho esto sin ustedes. Se sentaron juntos, mientras el sol se ponía lentamente. Los colores en el cielo eran hermosos, naranjas y rosas y púrpuras.
que pintaban las nubes. Era el atardecer más hermoso que habían visto en sus vidas. Estoy cansada, dijo Carmen suavemente, recostando su cabeza en el hombro de Lucía. Yo también, dijo Miguel, su voz apenas un susurro. Deberíamos descansar, dijo Lucía. Este es un buen lugar para descansar, un lugar sagrado. Uno por uno, los niños cerraron sus ojos. No fue como quedarse dormido normalmente. Fue más como dejarse ir, como flotar en un río cálido que los llevaba suavemente lejos. Lo último que Lucía pensó antes de que la oscuridad la tomara fue: lo hicimos, salvamos a todos. Y eso es suficiente. En Barcelona, la señora Rodríguez estaba enseñando a los niños cuando sintió la onda pasar. No fue nada físico, más como un escalofrío que corrió por su espina, y de repente, supo. Lucía, susurró. Lo hicieron. Realmente lo hicieron. Corrió a la superficie, algo que normalmente nunca haría durante el día. Otros supervivientes la siguieron, y cuando salieron de los túneles del metro, vieron algo increíble. El cielo estaba lleno de naves cayendo. Cientos de ellas, miles, todas cayendo del cielo como estrellas fugaces negras. Se estrellaban en el suelo, en edificios, en el océano, y ninguna más volaba para reemplazarlas. Se acabó, dijo alguien con asombro. La invasión se acabó. La gente comenzó a llorar, a reír, a abrazarse. Después de 6 años de vivir con miedo, después de 6 años de esconderse en la oscuridad, finalmente eran libres. Pero la señora Rodríguez no estaba celebrando, estaba llorando por otros motivos. Sabía lo que los niños debieron haber sacrificado para hacer esto posible. Gracias, susurró a las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer. Gracias, mis valientes niños. Nunca te olvidaremos. En Ciudad de México, los supervivientes en los túneles sintieron la onda también. Salieron cautelosamente a la superficie y vieron lo mismo: naves cayendo, los cazadores derrotados, el cielo finalmente libre. Un grupo de exploradores se dirigió inmediatamente a Teotihuacán. Tomó varios días llegar allá a pie. Cuando finalmente llegaron a las ruinas antiguas, buscaron por todos lados, pero no encontraron a los niños. Encontraron la esfera en la cámara bajo la pirámide del Sol. Ahora estaba oscura y silenciosa, su energía agotada. Encontraron a los cazadores congelados en las escaleras. Encontraron el libro antiguo y el mapa que los niños habían traído consigo. Y en la cima de la pirámide del Sol, encontraron 4 pares de zapatos pequeños, colocados cuidadosamente, uno al lado del otro. Nada más. Solo los zapatos. ¿Se fueron?, dijo el líder de los exploradores suavemente. Sacrificaron todo, y luego simplemente se fueron. Nadie supo exactamente qué pasó con los cuerpos de los niños. Algunos dijeron que la radiación era tan fuerte que los desintegró completamente. Otros dijeron que los guardianes vinieron y se los llevaron, dándoles un lugar de honor entre las estrellas. Y algunos dijeron que los niños no murieron en absoluto, sino que fueron transformados en algo más, algo hermoso e inmortal. Nadie sabía la verdad, pero todos acordaron que los niños merecían ser recordados. La historia de Lucía, Diego, Miguel y Carmen se extendió rápidamente a través de las células de supervivientes en todo el mundo. En Barcelona, la señora Rodríguez la contó con lágrimas en los ojos. En Ciudad de México, la gente construyó un pequeño monumento en el metro donde habían vivido, con 4 nombres tallados en la piedra. En los años que siguieron, mientras la humanidad lenta y dolorosamente reconstruía, la historia se volvió más importante que nunca, porque las cosas eran muy difíciles. Al principio, sin electricidad, sin computadoras, sin toda la tecnología en la que habían confiado, los humanos tuvieron que aprender a vivir de nuevo. Tuvieron que aprender a cultivar comida sin tractores modernos. Tuvieron que aprender a hacer ropa a mano. Tuvieron que aprender a construir refugios sin herramientas eléctricas. Y la radiación hizo que todo fuera más difícil. Muchas personas enfermaron. Muchos murieron en las semanas y meses después de la activación. Especialmente
los que habían estado en la superficie cuando la onda pasó. Pero lentamente, las cosas mejoraron. Los niveles de radiación bajaron en la gente se adaptó y nacieron bebés, una nueva generación que nunca conocería a los cazadores, que crecería en un mundo libre. Y a cada uno de estos niños se les contó la historia, se les enseñó sobre 4 niños valientes que habían salvado al mundo. La historia se volvió parte de crecer en el nuevo mundo. Los padres se la contaban a sus hijos antes de dormir. Los maestros la enseñaban en las escuelas. Artistas pintaban murales mostrando a los 4 niños parados valientemente frente a la esfera brillante. En Barcelona, alguien pintó un mural hermoso en una pared del túnel del metro donde los niños habían vivido. Mostraba a Lucía, Diego, Miguel y Carmen parados juntos, con el cielo lleno de estrellas brillantes detrás de ellos. Debajo había palabras en español: An Lucía, Diego, Miguel y Carmen. 4 niños que salvaron al mundo. Nunca olvides su valentía. Nunca olvides su sacrificio. 50 años después de la invasión, cuando una nueva generación de niños había crecido en un mundo libre de los cazadores, la historia era más amada que nunca. Se había convertido en la historia más importante de la nueva civilización. En Ciudad de México, en las profundidades de los túneles donde la resistencia había vivido, había una sala especial. La llamaban la Sala de los Héroes. Tenía pinturas de todas las personas valientes que habían luchado contra los cazadores, soldados, científicos, líderes. Pero en el centro de la sala, en el lugar de más honor, había 4 pinturas. No eran pinturas grandes o elaboradas, eran simples, casi como las pinturas que un niño haría, pero mostraban claramente 4 caras sonrientes. Una niña de 16 años con cabello rizado oscuro, un niño de 15 años con lentes, un niño de 11 años con una sonrisa traviesa y una niña pequeña de 7 años abrazando una muñeca. Cada año, en el 5 de mayo, el día que ahora llamaban el Día de la Liberación, la gente se reunía en esta sala. Venían de todo México, y algunos incluso cruzaban el océano desde Europa o Asia para estar ahí. Se paraban en la sala y contaban historias. Historias sobre la invasión. Historias sobre sobrevivir en los túneles. Historias sobre los héroes que habían luchado. Y siempre contaban la historia de Lucía, Diego, Miguel y Carmen. Una de las tradiciones más importantes era la promesa. Cualquier niño que cumplía 10 años, la edad que Lucía tenía cuando encontró la caja misterio, se venía a la Sala de los Héroes y hacía una promesa especial. Se paraban frente a las 4 pinturas y con sus padres y la comunidad observando, decían: prometo ser valiente como Lucía, que no tuvo miedo de hacer lo correcto, incluso cuando era aterrador. Prometo ser inteligente como Diego, que usó su conocimiento para ayudar a otros. Prometo ser útil como Miguel, que podía arreglar cualquier cosa y siempre encontraba soluciones. Prometo escuchar y cuidar a otros, como Carmen, que usó sus dones especiales para mantener a todos seguros. Y prometo que si mi mundo necesita ayuda, si mi familia o amigos o incluso extraños están en peligro, haré lo correcto, sin importar cuán difícil sea. Porque 4 niños nos mostraron que la edad no importa cuando se trata de ser un héroe. Lo que importa es el coraje en tu corazón. Esta promesa se convirtió en una de las cosas más importantes en el Nuevo Mundo. Cuando la gente tenía que tomar decisiones difíciles, recordaban la promesa. Cuando las cosas se ponían difíciles, recordaban a 4 niños que habían enfrentado lo imposible y habían ganado. 100 años después de la invasión, la humanidad finalmente había reconstruido una civilización estable. Era diferente y antes, más simple en tecnología, pero más fuerte en comunidad. La gente valoraba diferentes cosas ahora. No la riqueza o el poder, sino la bondad, la valentía, cuidar unos de otros. Y la historia de Lucía, Diego, Miguel y Carmen seguía siendo la historia más importante
Cada generación se la contaba a la siguiente. Se convirtió en más que solo una historia, se convirtió en una leyenda, un mito, una estrella guía moral para toda la civilización. Maestros usaban la historia para enseñar sobre el sacrificio y el coraje. Padres la usaban para enseñar a sus hijos sobre hacer lo correcto. Líderes la recordaban cuando tenían que tomar decisiones difíciles. Y en Teotihuacán, las ruinas antiguas se convirtieron en un lugar sagrado. La gente venía de todo el mundo a visitar la pirámide del Sol, subían los escalones hasta la cima, donde todavía había un pequeño monumento con 4 pares de zapatos de bronce, réplicas de los zapatos originales que se habían encontrado hace tanto tiempo. Los visitantes dejaban flores ahí, dejaban pequeños juguetes para Carmen, dejaban libros para Diego, dejaban herramientas para Miguel y dejaban notas para Lucía, agradeciéndole por su valentía. Una tradición especial se desarrolló. Cualquier niño que visitaba podía escribir una carta a los 4 héroes. Las cartas decían cosas como: querida Lucía, gracias por ser valiente. Hoy tuve miedo de pararme frente a un bravucón, pero recordé tu historia y lo hice de todos modos. Te quiero, Rosa. 9 años, querido Diego, quiero ser inteligente como tú, Ann. Estoy estudiando mucho en la escuela. Algún día voy a ser científico y ayudar a la gente. Juan, 12 años, querido Miguel. Arreglé la rueda del carro de mi papá hoy. Él dijo que eres bueno. Quiero ser ingeniero como tú. Pedro, 10 años, querida Carmen. Mi hermana pequeña está enferma. Estoy cuidándola, igual que tú cuidaste de tus amigos. Por favor, ayúdala a mejorar. María, 8 años. Las cartas se guardaban en un edificio especial junto a la pirámide. Había miles de ellas, decenas de miles, todas de niños, a través de los años, expresando su amor y gratitud a 4 niños que habían vivido 100 años atrás. Y en noches despejadas, cuando las estrellas brillaban especialmente brillantes sobre Teotihuacán, la gente decía que podían ver 4 estrellas nuevas en el cielo, estrellas que no estaban en ningún mapa antiguo, estrellas que brillaban con colores que cambiaban, a veces azul, a veces verde, a veces dorado. La gente las llamaba las estrellas de los niños héroes, y les gustaba pensar que Lucía, Diego, Miguel y Carmen estaban ahí arriba, en algún lugar, transformados por los guardianes en algo inmortal, todavía vigilando a la humanidad que habían salvado. No sabían si era verdad. Probablemente era solo 4 estrellas normales que la gente no había notado antes. Pero era una creencia hermosa y les daba consuelo, porque en el final, eso es lo que la historia de los 4 niños realmente eran: consuelo y esperanza. Un recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, incluso cuando todo parece perdido, el coraje y el amor pueden ganar, que las personas pequeñas pueden hacer cosas grandes, que la edad no importa cuando se trata de heroísmo, y que a veces los héroes más grandes son los más pequeños.